Hola a todos, soy el Juanri y este es un vídeo para la web www.muchocatia.es. Dicen que en febrero busca la sombra al perro y en marzo el perro y el amo. Veremos. En un vídeo anterior ya habíamos llegado a la conclusión de que yo iba a tomar como radio base colocado sobre la línea que define desde el vértice de la generatriz hasta el eje. Y aquí está colocado el radio base, manejado por un solo parámetro. El parámetro que lo maneja es el radio base real que estoy tomando. Este es el radio base en función de la fórmula. Ahora lo vamos a ver en el espacio. Este es el punto de radio base, esta es la línea que define la envoluta, que es esta que aparece aquí ahora. Esa es la posición de la envoluta y esta es la superficie que define el lado del diente. Este sería el punto que se saca por fórmula, que es este de aquí, porque esta línea es la que forma directamente 20 grados, pero es una línea que es válida para los engranajes rectos, no para los cónicos, y define este punto que efectivamente, si nos vemos este punto, es un extremo polar con fórmula que es 14095, que es lo que aparece aquí en los parámetros en el radio base con fórmula 14095. Este radio base está modificado por el valor de este parámetro. Como vemos aquí, el radio base está modificado por el valor que le pongamos a este parámetro, este diferencial, pero en principio parte del valor del radio con fórmula, que es la obtención de esta línea dibujada sobre este plano y que determina este punto, el radio base con fórmula, pero no es el que define el plano. Cuando el plano este, que es el plano de presión que pasa por la línea generatriz, corta a este plano de aquí, al plano de fondo, pues resulta que lo que genera es esta línea. Esta línea nos da este otro punto y ese punto de ahí determina el radio del extremo polar, el radio de trazado. Este es el radio base de trazado, que es el que aparece aquí como radio base dibujado, este 116395, que es el valor que aparece aquí. Ese es el valor que define el extremo polar, define el radio base real con el plano si utilizásemos el plano de 20 grados. Este realmente es el radio base que usamos, este que aparece aquí, que aparece como parámetro el radio base. Nosotros iremos modificando este radio base en función de ponerle aquí, por ejemplo, vamos a bajar 2 milímetros de radio y aparecerá que el radio base ahora está más bajo, ¿veis? Está más bajo 2 milímetros del que aparece por aquí, pero todavía no ha llegado al que debería ser con ángulo de presión de 20 grados. Hemos decidido ponerle este valor para bajar el radio base y con eso es con lo que estamos haciendo la geometría que hayamos definido. En esta versión vamos a añadirle a las ruedas que tienen muchos dientes, vamos a añadirle lo que os indica aquí la UNE 18051, que es poner aquí un punto a una distancia de 0,6 por el módulo, aquí otra distancia a este punto de 0,2 por el módulo y el radio dice aquí un radio mínimo. Y además, como tiene que ser tangente, son 4 condiciones, con lo cual este radio tendríamos que comprobar si es mínimo o cuánto se acerca al mínimo. Para ello tendríamos que modificar o este valor o ese o ambos dos. Esto lo dice la norma para módulo unidad con ángulo de presión de 20 grados. Lo recomiendan cremalleras, pero también dice que es para dientes que no cumplan esas condiciones y que es conveniente efectuar correcciones. En la tabla que aparece aquí está lo que indica el casilla, que son los que no tienen interferencia. A partir de estos que no tienen interferencia, los otros habría que buscar de arreglarlo con estas cosas, como por ejemplo lo que dice aquí la norma 18051, que con datos distintos a estos hay que corregir. Veamos cómo hemos pasado lo que dice la norma de los datos del radio, lo hemos pasado aquí. Esta es la superficie sobre la que al cortar la superficie de la evoluta nos da la curva del perfil del diente. Esta es la curva original del perfil de diente, esta de aquí fuera.
y esta es la cresta, la curva original de la cresta. En esta curva, a partir de esta intersección de este punto, hemos creado este otro punto que está a una distancia, este punto de aquí está a una distancia, lo vemos aquí, de este parámetro, punto de cresta. Este punto de cresta es un parámetro que tenemos puesto aquí, punto de cresta, que es 0,02 por m más un parámetro que ponemos aquí para modificarlo si queremos que este punto vaya un poco más hacia adentro. Y aquí tiene otra distancia de este otro punto, este es el punto final, que está marcado como punto fin de radio con el parámetro fin de radio, que este parámetro fin de radio a su vez está modificado, está modificado por el diferencial de radio, que también está a 0. Y ya tenemos 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos. Con esos 3 puntos hemos definido este plano. 3 planos que pasan por esos 3 puntos. El punto de la esquina, el punto recortado y el punto de fin de radio. Y ya tenemos estos planos. A partir de en ese plano, lo que hacemos es proyectar las curvas, esta y esta entera, que son estas dos proyecciones que tenemos aquí. Las hemos proyectado directamente normal al plano, ¿vale? Normal al plano del radio. Y a partir de esto hacemos el círculo de acuerdo. El círculo de acuerdo es un círculo que está pasando por este punto y por este otro punto, y es tangente a la curva proyectada sobre el plano y pasa por los puntos que están proyectados sobre el plano. Con este radio, que ya tenemos radio de acuerdo, lo que hacemos es lo contrario ahora. Ahora vamos a la proyección del círculo, que es este, y ¿cómo lo hemos hecho? Mire usted, hemos proyectado el círculo en la superficie donde está el resto de la geometría, pero en dirección, ¿a lo largo de qué dirección? A lo largo de la dirección del plano del radio. Lo mismo que va hacia el plano del radio, vuelve en la misma dirección del plano del radio sobre la superficie. Y aquí tenemos el efecto que hace sobre el diente. Esta veis que es la curva que hemos hecho, y este es el valor que hemos puesto aquí. Podríamos modificar, para lo que veáis, vamos a modificar un poquito el valor este de aquí. Este del filo, vamos a ponerle un pequeñito 0,3, por ejemplo, 0,3, y veis que el efecto es bastante grande. O sea que aquí estas distancias son muy pequeñitas y hace un efecto bastante grande. Pero ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué radio? Vamos a decirle que no, vamos a dejarlo tal como estaba. Y mire usted, es que aplicando estas cotas de aquí, el radio que aparece aquí, que lo tiene usted a base de sacar un punto, y dice usted que el radio que sale es de 3087. Pero mire usted, si la norma dice que el radio mínimo debe ser de 2,5, pues podría usted modificar este punto de aquí o modificar este punto de aquí hacia este lado para conseguir acercarse lo máximo posible al radio mínimo que dice aquí, que yo no creo que sea tanto. Recordamos que estos parámetros que definen la distancia que hay desde aquí hasta aquí y la desde aquí hasta aquí es una proporción del módulo. Y recordad que también esta es la circunferencia primitiva, y desde aquí hasta aquí la distancia es 1 igual al módulo, y desde aquí hasta aquí 1,25 igual por el módulo. El módulo de estos dos elementos que hemos montado aquí, el módulo es el mismo, módulo 1. Tenemos aquí módulo 1 para ambos. Esta es la rueda, pero claro, a mí me gustaría que la rueda se viera afectada por el número de dientes, para que en función del número de dientes fuera un poquito más cerrado esto, porque claro, esta sería la circunferencia primitiva de la rueda, esta es la circunferencia primitiva del piñón, y este es el radio base de cada una de ellas. Y recordar también que a partir del radio base es de donde sale la curva. Claro, yo entiendo que esto no puede ser mayor de 1, porque si no nos meteríamos en esta zona. O sea, aquí hay una distancia de 0,6 por el módulo. Aquí tenemos el montaje de dos engranajes que son del mismo valor, es decir, los parámetros que tienen son el mismo, 1 por 35 y 15 del piñón complementario. Luego estamos usando 35 dientes en este engranaje, y en el otro que hemos montado junto uno con otro tienen lo mismo, tiene 1, 35 y 15, igual, exactamente igual. ¿Qué es lo que varía? Que en uno le hemos cambiado
el radio base más abajo que otro. Vamos a verlos los dos juntos, uno encima de otro. Aquí lo vemos uno encima de otro y la única diferencia es que en uno de ellos hemos bajado el radio base más hacia abajo. La gran diferencia está incluso en la curvatura. Estas son las superficies de las evolutas. Esta es y veis que por aquí más hacia arriba, si lo vemos bien, esto es casi recto, tiene muy poca curvatura frente a la parte inferior que tiene más curvatura. Claro, que tiene menos curvatura, el de dentro, es el radio base está más hacia abajo que el otro. Este está aquí arriba, el radio base, y este está aquí abajo, el radio base. Parte de aquí. Y al partir de aquí, la curvatura que deja aquí sobre el diente es menor. Esa es la diferencia. Y esto hace que bajando el radio base, los dientes hacia por aquí arriba se estrechen. Y sigue siendo la misma superficie, pero ha bajado donde... En este que pone bajo, resulta que el radio base es igual que el radio de fórmula. Frente al otro, que es el que hemos modificado, el radio base es de 12,94 frente al radio de fórmula, que son 16,44. Ha bajado bastante. Ha bajado una diferencia en el radio de 3,59. Eso hace ese efecto. En uno tiene el radio con fórmula 16,44 y el radio base aplicado hace esto cero el mismo, frente al otro que tiene los mismos 16,44 con fórmula frente a 12 porque se le ha bajado 3,5. Una cosa que debemos tener en cuenta es que algunas veces nos puede dar problemas, de hecho me lo ha dado, hasta que me he dado cuenta que CATIA no solamente tiene, cuando hablamos de interferencia, no solamente tiene en cuenta los sólidos, sino que también tiene en cuenta la superficie. Esta superficie es del piñón, la superficie que define el diente, es la del piñón. Vamos a ver ahora, estando en interferencia, entramos, preguntamos, aplicamos y dice 6 milímetros de interferencia. ¿6 milímetros? ¿Dónde? Aquí tiene usted 6 milímetros, en este punto, pero ¿cómo es que 6 milímetros? Claro, es que es la superficie, pero es que yo necesito ver la superficie y ver los elementos geométricos, por ejemplo, para estas curvas, Juanri. Vale, vamos a hacer una cosa. Ahora mismo tengo que saber los elementos alámbricos y el sólido, el join, para que tenga la cinemática. Les digo que define un roll curve entre 0 y 2, le doy OK, ya está definido. Si ahora me vengo a cualquier pieza de esta, por ejemplo a la fija, y yo siempre en todas las piezas, el par que tengo activo geométrica o el body que tengo activo es siempre el par body. Aquí igual, par body, y en la otra pieza, en la rueda, el par body activo. Si yo veis que estoy en el entorno del Assembly Design, pero tengo activo una pieza, con lo cual estoy en el Generative Shape Design, por ejemplo. Pues les digo aquí, Only Current Body, y ya desaparece. Y ahora cuando vengo a interferencia, le digo aquí interferencia y dice que es 0. Por cierto, este conjunto está utilizando para la diferencial del piñón de la rueda el radio base dibujado. Que yo digo que depende, que está calculado en función de que el plano de presión corta sobre la superficie. Es decir, el que define el plano de presión, el real. Bueno, pues con esto vemos que si le damos a aplicar sensores, le decimos contacto y class, ¿qué aparece aquí cuando le demos? Le decimos que se pare incluso, y le damos aquí a visualizar y no se para en absoluto. Es decir, es perfecto utilizar el radio real que produce el plano de presión. Vamos a comparar dos conjuntos, uno que tiene radio en la rueda, como por ejemplo es que tiene en la rueda, se le ha hecho un radio aquí en la esquina, mientras que el otro no tiene radio en la rueda. Daros cuenta que es 1, 7 y 57 dientes. Esto no está dentro de las listas de lo probable que funcionen, pero vamos a verlo que en el caso de que tiene rueda, sí no va a funcionar. Recordad, mire, son el plano perpendicular a esta cara, al IZ, y este es el ángulo. Y si medimos el ángulo que hay entre este y este, nos dice que son 20 grados.
Es decir, este plano es el plano de presión de la rueda y este, veis que se ilumina, aquí es el plano de presión del piñón. ¿Qué ángulo hay entre uno y otro cuando están bien colocados con las generatrices coincidiendo? El ángulo entre uno y otro es 0 grados, es decir, son iguales. Esa es la condición que tiene que cumplir el plano de presión en un engranaje, que el plano de presión de la rueda y del piñón sean el mismo, coincidente. Interferencia en este no tiene radio, pues es de 2,96. Tiene una interferencia grande. Interferencia en este que no tiene radio en la rueda, la damos a aplicar y nos sale 0 parado, es decir, sin movimiento sale que es correcto, pero cuando se pone en movimiento, parado 0, pero le damos hacia adelante y clava, ¿ves? Ya se ha parado, ha clavado. Y en este otro que tiene radio en la rueda, lo que hemos hecho es modificar el radio un poco más, le hemos añadido 0,9 centésimas en el filo de la cresta y le hemos añadido 0,2 décimas en la longitud, hacia abajo, y nos queda con esta forma el diente. Ya con esa forma en la cinemática es correcta. Damos a cinemática y veis que ya esto es correcto, no se clava en ningún sitio. Ha habido que corregir un poco esto, pero esto es normal en ruedas que son de muchos dientes comparado con el piñón, pero no impide que se pueda usar 7 dientes en el piñón y 57 dientes en la rueda. Recordamos lo que dicen por ahí los libros, por ejemplo en el casilla piñón con menos de 13 dientes imposible, hay interferencia segura, y la norma 1 es 18051 exactamente igual, pero eso no es cierto porque los datos que yo tengo comprobados aquí figura esto, que por ejemplo 1,5, 10 y 20 es doble vuelta de uno con otro, sin radio es perfecto y salen estos valores. Vamos a comprobarlo aquí lo tenéis puesto, estos son los valores 1,5, 10 y 20. Se ha puesto el piñón igual que lo que sale con el plano de presión y la rueda igual que sale con el plano de presión, y con estos valores la interferencia sin moverse aquí es 0, y cuando hay movimiento con la cinemática le damos a la cinemática y veréis que esto no hace contacto en ningún lado, hace contacto, se mantiene el contacto pero no hay clash. Le damos hacia adelante y aquí lo tenéis, no hay clash, en ningún sitio se mantiene el contacto. Y esta es sin modificar el radio, sin añadirle radio en la rueda. Luego, esos valores, no sé, hay algunos que son válidos. Este aquí la lista. Todo esto están comprobados y son válidos. 17, 18, todo esto con radio o sin radio, este es con radio en la rueda. Y todo estos son los valores que salen y salen perfectos. Tomen ustedes datos y lleguen ustedes a la conclusión que corresponda. Bueno, pues eso es todo. Hasta la próxima.